Ahora vamos a comenzar o nos vamos a ir a un mundo que yo creo que siempre nos ha interesado. Es el de la infancia, el de los jóvenes, el de la educación, el del crecimiento de esos futuros romanos. Para hablarnos de ese tema tenemos a la profesora Moro, que es precisamente especialista en esta materia. Ella tiene ya sobre ello numerosos artículos, un par de libros. Es profesora tutora de la UNED Valencia, en el centro de Valencia, y es asidua desde que comenzamos los cursos, tanto en Valencia como aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Ella ha estado presente en todos los cursos. Como verán, o como les decía, es un tema que yo creo que nos interesa a todos, pero la mejor manera es que ella nos lo cuente. Todo tuyos. Pues antes de nada, gracias. Gracias por venir una vez más a estos cursos de la UNED y de este maravilloso museo que es nuestra casa. Y por la parte que me toca, bienvenidos al Centro Asociado de Alcira, Valencia, que aunque quede muy extraño, es donde estamos en estos momentos. Gracias a los directores del curso pues, por invitarme un año más y por retornarme, como dicen los cursis, a mi zona de confort, porque después de haber pasado por mujeres empresarias, por Camilo y por mi Claudio, que bueno, que eso es mi zona de confort, vuelvo a mi estado natural, a mi zona habitual, que es el mundo de la adolescencia. Y en este caso, dentro del amplio campo que abarca la adolescencia, exactamente la educación. Pero hoy realmente no vamos a hablar de mis niños, sino de las personas que se dedican de alguna manera a la educación. Cuando nosotros hace ya unos cuantos años empezamos a estudiar, a trabajar el mundo de la adolescencia y dentro de la adolescencia la educación, lo que hicimos es utilizar la estructura que se utiliza en la actualidad para estudiar la educación y la pedagogía actual. Con mucho cuidado porque hay cosas que no son paralelas ni se pueden comparar, pero para que nuestro trabajo fuera más sencillo, teniendo en cuenta que uno de mis directores de tesis es catedrático en didáctica, entonces utilizamos la estructura que se utiliza en la actualidad. Entonces, cuando hablamos de educación, lo estructuramos en estas tres fases, en estas tres partes que pueden ver en la diapositiva. En una primera parte hablamos del currículum, o sea, estudiamos qué se enseña, qué contenidos tienen, cómo se promociona, qué materias hay, qué niveles hay. Hablamos del espacio y del tiempo, cómo son los espacios arquitectónicos dedicados a la enseñanza, cómo es el material utilizado, pizarras, tablillas, papiro, tinta, pergaminos. Y en una tercera fase hablamos de los protagonistas de la educación, que son, lógicamente, lo primero de todo, los alumnos, los padres y las personas dedicadas a la docencia. Ahí es donde nos vamos a centrar únicamente hoy. O sea, no vamos a hablar todo del resto porque se saldría de lo que es ya no el tiempo, lo que es la prudencia. Entonces, para que sepan de qué vamos a hablar esta mañana, nos vamos a centrar en la última parte del último bloque dedicado a la educación, que son los docentes, las personas dedicadas a la educación de alguna manera. Objetivo, intentar meternos en la piel, aunque sea durante una hora y un poquito más, espero no mucho, de estas personas. ¿A quién tenemos? Pues tenemos a nodrizas y a las hayas ahí en un paquetito. Tenemos a los pedagogos y luego tendríamos a los maestros. Les he acotado
de todo el mundo de educación, la parte que vamos a tocar, pero también me gustaría advertirles que tenemos que tener siempre en cuenta en la educación y en todas las facetas que abarca la historia y en todos los campos, esas dos variables de las que siempre hablamos en clase y que en historia son imprescindibles que tengan en cuenta, que son el tiempo y el espacio. La educación, como en todos los ámbitos de la vida, varió más lentamente que en la actualidad, que vivimos muy deprisa, pero en Roma varió. Entonces, no podemos generalizar. Tenemos muchos siglos y muchos kilómetros cuadrados. Calculen que hacia el primer tercio del segundo siglo después de Cristo tenemos un territorio de cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, lo que ocurre en una parte del imperio puede que no sea igual que lo que ocurre en otra. Entonces, tenemos siempre que tener en cuenta esas dos variables. Cuándo ocurre y dónde ocurre para no caer en una temporalidad. ¿De acuerdo? O generalizar, que sería un error. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a ejercer? ¿Dónde vamos a estar? Bueno, pues depende de lo que seamos. Ayas y nodrizas van a estar moviéndose siempre en el ámbito doméstico junto con los pedagogos y los maestros. Los maestros pueden ejercer, como pueden ver ahí, también fuera del hogar, dependiendo de si es un maestro privado que acude a casa del alumno o de los alumnos, o, por el contrario, los niños acuden a la escuela, entre comillas, no la escuela a nivel arquitectónico, sino a la clase del maestro, y luego ya a nivel primario, aunque luego sí ya a nivel ya lo que podríamos llamar hoy secundaria, a la clase del gramático, normalmente saldrán los alumnos y ya, no les digo más, a nivel superior, no solamente saldrán de casa, sino probablemente de su propia ciudad. Se convertirán un poco esos alumnos universitarios en alumnos de intercambio, en alumnos Erasmus que serían hoy en día. Entonces, en resumen, tenemos dos espacios en los que vamos a encontrar a estos profesionales de la educación, en casa y fuera. Entonces, un pedules, supongo que lo habrán visto alguna vez, ¿se lo he enseñado alguna vez? Es un calcetín, pero que fíjense que con buen sentido, con la forma del dedo gordo para poderlo llevar cómodamente. Apareció en Vindolanda, que es un sitio maravilloso para encontrar ropa infantil romana, porque las condiciones climáticas pues lo favorecen mucho. Es una zona, estamos en Vindolanda, ya lo saben, están en las Highlands, en el muro de Adriano, en la frontera entre Inglaterra y Escocia, un clima atlántico muy húmedo, y entonces la arcilla impide que el oxígeno entre en la tierra y descomponga las piezas con material orgánico. Para nosotros, pues una bendición del cielo, porque permite la conservación estupenda pues, de calzado y de más material, indumentaria infantil. Pues Teodota entra en escena, es nodriza, y vamos a intentar meternos en la piel de cómo era el trabajo de esta nodriza egipcia. Pero antes, déjenme que haga un pequeñito homenaje a las dos primeras nodrizas conocidas que tenemos en Roma. Bueno, esta historia, obviamente, de la fundación de Roma ya se la saben. Estamos en la guerra de Troya, Eneas huye, según las fuentes clásicas se llega a la península italiana, y ahí empieza una gran dinastía que
hacia el siglo VIII está en este punto. Después de generaciones y generaciones y generaciones, dos hermanos, Amulio y Numitor, se dividen la herencia de Alba Longa. Bueno, Amulio decide quedarse con el tesoro de Troya, mientras que Numitor decide quedarse con el gobierno de la ciudad, pero Amulio no va a estar muy conforme y decide que, ¿por qué no quedarse con todo? Así que derroca a su hermano. Según algunas fuentes, también hace desaparecer a su sobrino varón, pero lo que sí que sabemos, lo que las fuentes sabemos más coinciden, es que sí que cogió a su sobrina y la nombró virgen vestal para que no tuviera descendencia y en un futuro un sobrino pudiera reclamarle la herencia de su abuelo. No le salió muy bien la jugada porque, a pesar de su sobrina, tuvo 2 niños. Rea Silvia tuvo sus 2 niños que, según las fuentes, bueno, pues fueron evidentemente mandados desaparecer, pero el destino no lo quiso así, y aquí tienen a la nodriza número 1. En esa primera versión, la nodriza número 1, eso sí, ayudada por un pájaro carpintero, fue la encargada, nuestra loba, la encargada de amamantar a Rómulo y Remo, que después serían fundadores de Roma. Pero como siempre hay 2 versiones de todo, cuando no hay más, la nodriza número 1 nos va a dejar paso a la nodriza número 2, esta vez ya con nombre y apellido, Actalarencia, que es la esposa de Féstulo. Féstulo, por lo que hay varias versiones. Féstulo o puede ser la persona a la que se le ordenó deshacerse de los pequeños, o también puede ser el propietario de unos cerditos, un porquetero, los cerditos ahí, un porquetero, y Actalarencia sería su esposa. Y en otra versión también se dedica a la prostitución, de ahí jugarían con lo lupa, que lupa podía ser el nombre del animal o el nombre dedicado a con el que se conocía a las prostitutas. De ahí viene el lupanar, que es un prostíbulo. Pues ya después de nuestro pequeño paréntesis dedicados, que era también de justicia, a las 2 primeras nodrizas conocidas en Roma, ahora ya... ¿Por qué uno necesita una nodriza? Bueno, pues de entrada porque es muy probable que la madre fallezca en el parto. Si un parto, incluso en la actualidad, no deja de ser un momento que hay que poner los 5 sentidos, imagínense, hasta hace relativamente poco. Es una situación muy arriesgada tanto para una mujer como para el bebé. Pero es muy probable que la madre fallezca, si no en el parto, días después. Y entonces hay que buscar la salida, la solución para dar de comer a ese niño. Es posible que la madre, aunque sobreviva, pues no pueda hacerse cargo del pequeño por algún problema físico, y lo mismo. Luego tenemos otro problema, hablando de la mortalidad, que es el de la mortalidad infantil. Tengo una mortalidad infantil realmente terrible. O sea, piensen que, pongamos el caso de Graco. Graco y Cornelia tuvieron 12 hijos y llegaron a la edad adulta 3. Entonces, vayan calculando que de entrada, sobrevivir al parto ya era un triunfo. Llegar al primer año de vida, y ya no les cuento llegar a los 10. Eso ya era festival, o sea, realmente difícil, realmente difícil. Entonces, se creó, aunque los padres lamentablemente se acostumbraban a enterrar a hijos, llegaba un momento que ya el alma no podía más. Y entonces, pues muchas madres decidían no amamantar a los niños para no tener ese contacto, porque pensaban que se iba a morir. Es así. Entonces, cuanto menos contacto tuvieron con ellos, pues luego
aquello era más llevadero. También se pensaba que la lactancia alargaba el periodo de recuperación del parto. Así que algunas matronas pues, decidían dejar esa función a una nodriza. Sobre todo a partir del cambio de era, de época ya imperial, donde las costumbres se empezaron a relajar, las mujeres notamos que tienen bastante más autonomía y los hijos más indisciplina, se nota un cambio. Las mujeres tienen menos hijos, de ahí que Augusto empezara a multar a las mujeres que no tuvieran 3 hijos al menos, porque claro, se notaba un bajón de la descendencia importante. Y una de las novedades de esa liberación, entre comillas, femenina, era un poco la incomodidad, ¿no? de estar amamantando a un bebé. Entonces, era preferible que lo hiciera una nodriza. Y la última explicación, que no por ello es la menos importante, es que daba prestigio social. Es como tener una institutriz. ¿Quién puede pagarse una nodriza? No todo el mundo puede hacerlo. Entonces, tener una nodriza es como tener una institutriz. O sea, refleja que tienes una capacidad económica que te permite o tenerla en casa porque forma parte del staff de la casa, del servicio de la casa. Es una situación. O que si no tienes nodrizas que estén en ese periodo de su vida, alquilarla a otra casa que tenga una nodriza o incluso contratar a una libre. Hay varias opciones, pero en cualquier caso, como vamos a ver después con los pedagogos, eso es símbolo de prestigio social, o sea, que tu niño vaya con una nodriza. Somos muy de aparentar. Y recordad que seguimos siendo romanos y eso nos gusta. Como siempre les traigo el mismo biberón que tenemos aquí en el Museo de Ciencias de Madrid. Esta vez les he traído uno británico para que vean que tengo más, que no siempre les traigo el mismo. Los biberones, como pasaba con los sonajeros, tenían, como los sonajeros actuales, tampoco es nada de otro, no hemos inventado nada nuevo, solían tener dentro algún tipo de semillita o de algún tipo de material que hiciera ruido. Con sonajero, para que el chiquillo pues, se entretuviera y sin ponía problemas a la hora de comer, pues fuera la experiencia más agradable. Y uno que busca en una nodriza. Pues aquí tenemos las características, según Sorano de Éfeso, o mejor dicho, según el autor real de esta ginecología, que probablemente fue una mujer, pero que ella ha desaparecido y el autor aparece como Soranos de Éfeso, pero realmente probablemente fue una mujer la que escribió esta obra. Eso, que quede claro. Bueno, pues aquí tenemos las características de la nodriza ideal. Pues no, hombre, ni muy mayor, ni muy joven, una mujer, lógicamente, que ya ha dado a luz en 2 o 3 ocasiones, que tiene el pecho en unas condiciones adecuadas, obviamente de moral, vamos, incorruptible, porque se pensaba que a través de la leche las cualidades o los defectos de la nodriza pasaban al bebé, así que había que tener mucho cuidado en a ver a quién elegimos. Tenían mucha fama las griegas, y dentro de las griegas, las espartanas, supongo que todavía las veían como mujeres muy en forma, muy sanas, y entonces las espartanas estaban muy solicitadas, estaban en el top de las nodrizas de importación. ¿Y dónde voy a buscar una nodriza? Si no tengo yo en casa, los conocidos tampoco tienen una que me puedan alquilar. Bueno, en Roma, cerca del Foro Boario, para que se sitúen es donde está la Boca de la Verita,
cerca del río. Ahí estaba el foro ovario y estaba una columna, la columna lactárea, que era donde se juntaban las nodrizas y donde a una persona que le hacía falta contratar una nodriza, era el sitio donde debía ir. Es cierto que también era el sitio donde aquella persona que decidía abandonar un bebé y quería que sobreviviera, porque no quería que sobreviviera lamentablemente, y como lo vemos con bastante frecuencia en la actualidad, con demasiada frecuencia, lo podría dejar en un estercolero. O me los dejan en el cubo de la basura. Entonces, si no quieres que sobreviva, pues eso es fácil, lamentablemente. Pero si quieres que sobreviva, no lo puedes mantener por el motivo X que sea, porque es ilegítimo, por el motivo X. Ese es un buen sitio, porque ahí van las nodrizas, ahí se reúnen las nodrizas y ahí es un sitio donde vas a encontrar a alguien que se pueda hacer cargo del bebé. ¿Y qué tipo de nodrizas tengo? Pues tengo nodrizas libres y tengo nodrizas libertas o esclavas. Tanto unas como otras vemos tanto por epigrafía como por fuentes clásicas que se hacen cargo tanto de niños libres como de niños esclavos. Y ahora vamos a ver una combinación, quizás la combinación más curiosa, que es nodriza libre contratada para hacerse cargo de una niña esclava. Yo, Teodota, este es mi contrato. Y ustedes se lo van a creer, es así, es de verdad, ¿eh? Está escrito en griego, actualmente está en el Cairo, y es un contrato en la que ella, Teodota, eso sí, la representa a su marido. Se compromete a criar, alimentar a una nena esclava que se llama Tique y que es la hija esclava de un ciudadano romano que se llama Marco Emilio. Puede darse el caso, y lo vamos a ver ahora, de que las nodrizas se trasladaran, si no formaban parte del servicio de la casa del bebé, se trasladaran a la casa. Pero en este caso no. Tique se irá a vivir con Teodota y su marido y supongo los hijos de Teodota durante 18 meses. Pero eso sí, de vez en cuando Teodota se compromete a ir a casa de Tique, o mejor dicho, a casa de Marco Emilio, para que vea a la nena y vea que la nena está bien, que se va haciendo grande, que está sana y que está todo en regla. El pacto son 18 meses y a cambio el salario será parte en especie, en aceite, y 8 dracmas al mes. Ya ha recibido la mitad por adelantado, 9 meses. Si le pasara algo a Tique, que yo estoy convencida de que no le pasó nada a Tique, digamos, habría otro niño a cambio. O sea, que el contrato de esos 18 meses se llevaría se llevaría a cabo con otro bebé, pero seguro que no hizo falta. Pero estamos hablando de alimentar y no educar, que es de lo que estamos hablando. ¿Cuándo se empieza a educar a un niño? Mi tío Pepe, que era médico ginecólogo, una vez le preguntaron justo eso. ¿Y cuándo empezamos a educar al niño? Y la respuesta fue desde el momento en que nace. Entonces, la nodriza, siguiendo los consejos de mi tío Pepe, debería
tener ese papel más allá de la alimentación, de la educación, que de lo que estábamos hablando. Atención a Tácito, lo que comenta de que esas almas inocentes asimilan cuentos y chismes de esa gente. Hablando de cuentos, les he traído un apunte bibliográfico que he encontrado de Graham Anderson. Habla de los cuentos de hadas y su relación con el mundo antiguo. No se lo he podido encontrar en castellano, o sea, no sé si existe, puede que sí. Aquí tienen el título en inglés y es muy curioso porque lo que he podido ojear intenta encontrar restos de mitología y del mundo antiguo en los cuentos de hadas de a partir de la Edad Media. A ver si les gustan los cuentos de hadas y la mitología, puede ser un material muy interesante y algo diferente. Hemos visto que muchas familias tienen una nodriza porque eso les da prestigio. Pero hay familias en Roma que están en contra de eso. Las familias más conservadoras que no les gustan esos cambios, que prefieren seguir viviendo de forma tradicional en la que las madres hacían cargo de los niños y no se encargaba a una señora extranjera, que Dios sabrá de dónde habrá venido, en lo que cuenta el niño, que habla en griego, que sabrá. Atención a esa reacción contra las nodrizas extrañas de Tácito. Antaño los hijos nacidos de madre honrada no se criaban en el cuartucho de una nodriza alquilada, sino en el regazo y en el seno de la propia madre. Y ésta tenía como principal motivo de orgullo el velar por la casa y ser una esclava para los hijos. Entonces, bueno, a pesar de que la nodriza evidentemente formó parte de los hogares de muchas familias romanas, bueno, hubo una parte que siempre se mantuvo reacia y prefería mantener las antiguas tradiciones hasta estos momentos. Y volvemos otra vez a ese papel educador de las nodrizas. Aquí, fijaros lo que dice Luciano, que las nodrizas suelen decir respecto de los niños cosas tales como que deben ir a la escuela, pues aunque no sean aún capaces de aprender nada bueno, por lo menos mientras están allí no hacen ninguna travesura. Eso es lo que piensan muchos padres el 31 de agosto. ¡Qué bien! Que vaya al colegio. Aunque no aprenda mucho, ¿verdad? Pues, por lo menos está allí. Bueno, pues se lo he traído por esa forma de pensar de algunas nodrizas que piensan que la educación es importante y su papel y su influencia en el ámbito de ese hogar en el que está, en esa familia en la que está. Pero para eso, cuando se llega a este punto, obviamente han pasado los 18 meses de Teodota con Tique. Lo que puede ocurrir es que las nodrizas, una vez terminado el servicio como Teodota, evidentemente ya se ha acabado, si se han trasladado a la casa del bebé, vuelven a su casa. En el caso de Teodota, como Tique estaba allí, Tique vuelve a su casa y ya se ha terminado la relación. O lo que puede ocurrir es que continúen teniendo relación con los niños. Y en esos casos ya dejan de ser nodrizas para convertirse pues, en ayas. Y van a acompañar, en el caso de las niñas, pues las van a acompañar pues, hasta el día de su boda. Y en algunos casos pues las acompañan después, pero van a ser sus compañeras. En el caso de las niñas, y ahora vamos a ver también en el caso de un niño también. Entonces tenemos esas dos situaciones. O una temporalidad, acaba el servicio de alimentación y ya está. Pero puede ocurrir que no, que continúen con ellos ya pues hasta que se hagan adultos.
Y aquí tenéis, este es Plinio el joven. Plinio el joven que nos comenta aquí que su amigo Vero se ha hecho cargo de una explotación agrícola pequeñita que le había regalado a su nodriza. Es un ejemplo de esa relación entre nodriza y bebé que se mantiene a lo largo de los años. No se preocupen por los textos porque sé que les estoy haciendo leer como si no hubiera un mañana, porque como el año pasado se lo mandaré. Así lo pueden leer con tranquilidad y disfrutarlos y seguir buscando más cosas si les interesa. Espero que sí. El otro día estaba oyendo una entrevista a un miembro de la nobleza que comentaba que él no recordaba el tener un contacto con sus padres, porque él había pasado su primera infancia con la institutriz y después luego fue enviado a un internado y su contacto con sus padres se terminó ahí. Pues fíjense en este fragmento. Me quito el camisón de dormir, tomo una túnica y me ciño el cinturón. No como Julio César, que iba mal ceñido, y luego pasaba lo que pasaba y le criticaban. Me perfumo la cabeza y me peino. Me ajusto un pañuelo en el cuello y me pongo la capa. Salgo entonces del dormitorio con el pedagogo y la nodriza, que son los que están allí levantándole, ayudándole en su aseo, para saludar a papá y mamá. Saludo a ambos y los abrazo. Este es un fragmento, creo que también se lo he enseñado alguna vez, de un método de enseñanza de idiomas, de griego y latín, que se llaman hermeneuta, y que es un sistema de aprendizaje, pues la verdad, muy moderno y que se ha mantenido hasta ahora a base de traducción. Entonces el método lo forman diferentes capítulos con frases muy cortitas sobre diferentes temas, y uno de esos capítulos es la vida 24 horas de un estudiante, de un escolar. Entonces es muy interesante, son todos los detalles. Ahora en el siguiente fragmento, ya saludado a papá y a mamá, se suben a la nariz como un niño educado y se va al colegio, ya pasa ahí todo el día en el colegio, vuelve a casa a comer y termina el día en los baños. Pero nos ha interesado este episodio porque ya junto con la nodriza entra en escena el siguiente oficio que va a coger el relevo, que es el del pedagogo. Pero antes de que el pedagogo entre en escena, ¿se acuerdan de la columna lactaria? ¿Qué habrá sido de aquello? Bueno, esto es la plaza de Montanara. No sé si reconocen esto. Esto de aquí. Es Roma, ¿Vale? ¿Reconocen esto? Este fragmentito de aquí, de este grabado, lo tienen aquí en esta fotografía de finales del siglo XIX. ¿Lo localizan? Si han estado en Roma, lo han visto. Es el Teatro de Marcelo. Claro, están enfrente del... Exactamente. Lo que pasa es que todo esto no existe. Esto es una avenida ahora. Esta es la Vía Montanara. Y estuvo la plaza hasta los años 30. Y ahora están preguntando, ¿qué tendrá que ver esto? Uno, está muy cerquita de la Boca de la Verità, está muy cerquita de donde estaba el Foro Boari. Pues se lo he traído porque hasta los años 30, que se desmontó la plaza, que se arregló, se restauraron los bajos del Teatro de Marcelo, que estaba lleno de tiendas y de negocios era el sitio donde se reunían las nodrizas en Roma. Si durante el medievo
también heredó este lugar el papel que había llevado a cabo la columna. En el Foro Ovario no lo sé todavía, pero lo curioso es que está muy cerca y hasta los años 30 esta plaza de Montanara era el sitio de las nodrizas en Roma, el sitio donde se juntaban las nodrizas por si alguien necesitaba de sus servicios. La nodriza ya ha salido de la habitación y nos quedamos con la siguiente profesión, que es la de pedagogo. A diferencia de las nodrizas y de los maestros que veremos después, los pedagogos, por cierto, que no son licenciados en ciencias de la educación, o sea, es un papel diferente, la palabra es la misma, pero el significado es diferente, son de naturaleza servil, son libertos o esclavos. Entran en escena, o sea, entran al servicio de la sociedad romana en las casas romanas, pues como ocurre con las nodrizas, de una forma que no era habitual, o sea, no era la tradición, no era costumbre tener a este profesional en la casa. Entran en escena pues hacia el 2 a.C., cuando ya se ha conquistado toda la península italiana, después de las guerras pírricas, o sea, antes de la primera guerra púnica, y Roma entra en contacto directo con la cultura griega. Pues es una figura puramente griega, y entonces hasta que no entren en contacto con ellos, con la cultura helénica, evidentemente es raro, imposible tener es un desconocido. ¿Por qué tiene uno, el que pueda, un pedagogo en casa? Bueno, pues porque aparte de que la gran mayoría son de origen griego, va a permitir al niño ser bilingüe, o sea, poniendo de moda que los niños aprendan el griego. Decía San Agustín de Hipona, muchos siglos después ya, que él lamentaba no haber podido estudiar griego en su infancia. Su papá era funcionario y no se lo podía permitir. Y decía que, claro, que de niño todo se aprende con mayor facilidad, porque ya de adulto ya era aquello más costoso. Pero aparte de que el niño tuviera la posibilidad de hablar en griego, de aprender la lengua griega, tenemos un serio problema de seguridad. Y es que me piensen que tengo una esperanza de vida de alrededor de los 40 años. Eso significa que la gran mayoría de los niños en Roma son huérfanos de padre, de madre o de los dos. Encontrar un niño que tenga padre y madre, los patrimi e matrimi, eso es raro. Es raro que un niño tenga los dos padres todavía vivos. Y son tan raros que por eso los van a ver en las procesiones del circo que vieron ayer. En la pompa circensis, que comienza el espectáculo, aparecen los patrimi y matrimi. En muchas procesiones religiosas también, porque son niños raros, son niños que no han sido tocados por la muerte, por la contaminación de la muerte, y son raros. La gran mayoría, lamentablemente, pues han perdido alguno de sus progenitores. Y si esos niños encima pertenecen a familias composibles, la situación son herederos, vaya, son jóvenes herederos, eso se puede complicar mucho para ellos, porque pueden ser víctimas de asesinato, de rapto o de cualquier otra cosa. Así que tienen que tener mucho cuidado y atención a la advertencia de Juvenal de antes de tomar nada, que la pruebe el pedagogo. Hay un fragmento que no les he puesto que dice, aunque el pedagogo se niegue, porque claro, el pedagogo, ahí el arsénico va que vuela. Entonces, mucho cuidado, y una de las funciones de los pedagogos, quizás la fundamental, es vigilar, es salvaguardar la vida y
de los chicos y niños, sobre todo los niños que son futuros herederos. Y para muestra otro botón, otro que fue asesinado, que cayó en mazos del pedagogo. Hay historias muy bonitas, bueno, tristes, pero muy bonitas, como la de aquel ciudadano romano que se marchó de viaje y dejó a sus 2 hijos a cargo del pedagogo. Mientras estaba fuera, se produjo en su localidad un temblor de tierra que hizo que la casa colapsara. Y cuando él llegó a casa, se encontró con la casa derruida y entre los escombros el pedagogo abrazando a los 2 niños. Los enterró a los 3 juntos. También tenemos el caso de una nena que... estaba pensando, es que es muy raro, se imaginan en la puerta de urgencias, es decir, es que la nena le ha pegado una patada a un cerdo. Eso sería un poco extraño, pero en una sociedad preindustrial era habitual. Entonces, una nena sufre pues, un golpe por un cerdo, en este caso, y es el pedagogo el que la recoge rápidamente y se la lleva a casa con una pierna rota, hecha una pobre, hecha un desastre. Cuidadito una cosa, ya les estoy poniendo, digamos, las situaciones positivas. El ser humano es como es y lo mismo tengo un pedagogo que da su vida por sus tutelados, que tengo pedagogos que colaboran en un secuestro o en una agresión a los niños. Cuidado. Aquí tenemos una norma de Augusto. Ahí estuvo también, la verdad es que muy acertado, porque teníamos una situación muy extraña. Como les explicó ayer la profesora Castellanos, en los anfiteatros y en los teatros, en los circos es diferente. Aquí no se sienta uno donde le parece mejor, que tenga mejores vistas. O sea, la gradería es un reflejo de la sociedad. Entonces ocurría, como el pedagogo es de condición liberta o esclava, tiene que situarse en la suma cavea, mientras que su protegido está en otro sitio. Entonces ahí, si su labor es protegerle y lo tengo muy separado, no solucionamos nada. Y ahí estuvo, insisto, muy rápido y muy acertado Augusto. No, todos los niños juntos, sección infantil, todos juntos, y sus pedagogos alrededor, para que no estén en contacto con personas adultas y extrañas. Y exactamente igual que Tácito decía que, vamos, que me parecía una vergüenza que las mujeres, en lugar de estar cuidando de sus hijos ellas mismas, dejaran esa función a una extraña y encima extranjera. Bueno, pues el Papa de Horacio no se fiaba y prefería llevar a su hijo él en persona y no confiar su seguridad a una persona, a un desconocido, a un griego desconocido que pasaba por allí. Aunque no le preocupó, dice, no le preocupó que nadie le echara en cara un día si me hacía pregonero o como él, agente de subastas. ¿Por qué? Pues porque como no tenía pedagogo, probablemente no hablaría en griego. Entonces, le faltaría esa formación. Entonces, claro, si no tienes un pedagogo griego, pues no eres nadie. O sea, no vas a llegar a ningún sitio. Te vas a hacer pregonero, que es lo peor. O sea, vas a ser pregonero. Y al padre de Horacio, francamente, le da exactamente igual. O sea, él llevaba a su hijo y le daba igual lo que dijeran los demás. Los comentarios de los haters le daban exactamente lo mismo.
siempre se les representa así, como personas mayores, así, un poco así como gruñonas, pero ya les digo que es una imagen y tiene su punto de lógica. Ya sé que es muy largo, lo sé, soy consciente absolutamente, pero era demasiado tentador. Les presento una pataleta en toda regla de Marcial. Y entonces van a comprender por qué a los pedagogos a veces se les representa como viejos gruñones. Ocurre una cosa, mientras los niños son pequeños, digamos que la situación es fácil de contener. Pero cuando ya llegamos a la edad de la adolescencia rebelde y cuando empezamos a no, eso no lo puedes hacer, es cuando empiezan los problemas. Atención al amigo Marcial que dice que ya se ennegrecen mis pañuelos cuando se me corta la barba. No tiene ni 20 años y lo que le ocurre es que todavía no ha celebrado su depositio barbae, no se ha afeitado por primera vez en una ceremonia, luego la barba se guardaba. ¿Y qué pasa? Que como ya tiene barba, se la va recortando. Y por eso dice que los pañuelos se le ennegrecen y que su chica se queja de que le pincha. Pero es por eso, porque se va recortando la barba esperando el día en que se la afeite del todo. No me permites ni divertirme, ni hacer el amor. Quieres que a mí no se me permita nada y que todo esté permitido a ti. Díganme si eso no es una pataleta en toda regla. Es que no me dejas divertirme. ¿Cuántas veces han oído eso? O peor, lo han dicho. Es que no me dejas que me divierta. Me reprendes, me observas, te quejas, lanzas suspiros y a duras penas tu cólera no emplea la palmeta. Yo hubiese empleado la palmeta con él porque se lo merece. Si me he puesto un vestido de púrpura o me he perfumado el pelo, dices gritando, nunca habría hecho eso tu padre. Y cuentas con el ceño fruncido las copas que tomo, como si aquel jarro fuese de tu bodega. Déjame, no puedo soportar como liberto a un catón. Mi amiga te dirá que ya soy un hombre. Marcial, lo dudo. Pero, en fin, es lógico, pues esa edad de ¿con quién chocan? ¿Con el padre? Probablemente ha fallecido, pero chocan con el pedagogo, que es el que está ahí, pues eso, desde limpiándole los mocos del primer niño a este, pues tirándole en corto. Pero para que vean que no todo el campo es orégano ni que todos son como Marcial, aquí tienen a César, que cuando Esfero, cuando su pedagogo falleció, pues nada más ni nada menos que le celebró un funeral de Estado en reconocimiento. Y supongo que Marcial, después de la pataleta, pues también se le pasaría. En Roma no se sabía, lógicamente, que el proceso de maduración cerebral, o sea, el ser humano termina ese proceso alrededor de los 25 años. Es cuando nuestro cerebro ya o ha llegado a un punto de adultez o ya no lo va a llegar nunca más porque ya se ha acabado. Obviamente ellos no sabían lo que pasaba, pero lo que sí que se habían dado cuenta es que a partir de los 25 años es cuando, como dice Séneca, no te preocupes, llegará a los 25 años y se portará ya sensatamente, ¿no? Bueno, pues yo espero que a Marcial le pasara lo mismo. Que llegara a los 25 años y olvidará toda esta historia. Y aquí tenemos un epitafio, de Gargilio Emon, que es nuestro protagonista, nuestro pedagogo protagonista, que vivió de buena manera, fue respetuoso con todo el mundo, sin pelea, sin litigio, sin discusión, sin deudas, leal. Si me preguntan si hay pedagogas, les diré que sí. Muy poquitas, pero algún epitafio, exactamente 2 epitafios de pedagogas hemos encontrado. Si se dedican a
enseñar a los niños, aparte de griego, no, lo que sí que hacen es ayudarles en sus tareas, los deberes, podríamos decir así, con sus tareas escolares, sí, porque son personas pues, normalmente letradas, con un nivel cultural muchas veces más alto que sus amos, sobre todo al principio, cuando empiezan a partir del siglo II a llegar este tipo de personas, de profesionales a Roma. Ya que tenemos al grande entre los grandes, para hablar de maestros, pues qué mejor que venga el gran Quintiliano de Calahorra, salga a escena, que va a ser la excepción entre sus compañeros de profesión, porque él es hispano, de Calagurris, de la Tarraconense, obviamente no es esclavo, es un hombre libre, es un ciudadano romano. No solamente tuvo una carrera como profesional de la docencia, llegó a ser el instructor privado de los sobrinos de Domiciano. Fue el primer instructor con sueldo a las arcas públicas, a la vez que tenía su carrera política. Realmente es un poco la nota discordante entre la gran mayoría de los docentes en Roma. Pues como había ocurrido como en los pedagogos, la figura del enseñante entra en escena a partir de las guerras púnicas. De las guerras pírricas, bueno, al principio de la Primera Guerra Púnica, que es cuando se ha conquistado la península italiana, lo que es la Magna Grecia, para que se pongan en situación mental de la península italiana, lo que es en la punta y el tacón, ¿vale? Pues la Puglia, Reggio Calabria. Y antes es cuando entra en escena el maestro profesional. ¿Y antes qué? Antes depende. Recuerdan que hemos visto antes la importancia de tener las dos variables espacio-tiempo en mente. Ahora lo van a comprobar. Antes, en Roma, que no en todos los sitios de la península, en Roma, era el padre el que ejercía esa función. Los niños estaban pues, hasta los 7 años con las madres nodrizas, personal femenino, y a partir de esos 7 años era el padre un poco el que tomaba las riendas de la educación de los hijos. Hasta que empiezan a aparecer en Roma los maestros de enseñanza primaria, a los que se añadirán después los gramáticos que se harían cargo de la enseñanza, digamos, secundaria, y los retores de esa ya enseñanza superior. Pero hasta entonces, en Roma, esta es la situación que tenemos. Y volvemos a pedirle ayuda a Plinio y nos confirma que efectivamente desde tiempo inmemorial, que es la mejor manera cuando uno no sabe una fecha, desde tiempo inmemorial la costumbre es que aprendiésemos de nuestros mayores. Está hablando de un momento anterior al siglo II, antes de Cristo, cuando la enseñanza era totalmente casera, porque no existía, insisto, no existía ese papel, ese oficio en Roma de maestro instructor. Es cierto cuando dice, todos tenían a su padre como maestro y si alguien no tenía padre, algún miembro ilustre de su familia de edad avanzada, que es donde está la sabiduría, donde está el conocimiento.
ejercía el papel de tal, que se lo digan a él, que también es huérfano, fue huérfano desde muy tierna edad y fue su tío, Plinio el Viejo, el que se hizo cargo de su educación. Aunque él tendría, piensa en la época que estamos hablando del siglo, finales del siglo I, después de Cristo, ya habría instructores, pero ese papel un poco de guía masculino, familiar, lo ejerció en el caso de Plinio el Joven, es su tío Plinio el Viejo. Pero lo que les decía antes, eso es en Roma. Esta es una situación que la vimos cuando hace 2 años conocimos a Camilo. En esta está hablando, estamos en el siglo V, antes de Cristo. Y está hablando de una pequeña ciudad muy cerquita de Roma, a punto de ser asediada de hecho, por los romanos. Allí estaba Camilo y, para su sorpresa, rozando la alucinación, aparece un maestro con un grupo de niños diciendo que los quería, porque el maestro decidió que era mejor ser romano y no se le ocurrió otra que secuestrar a los niños y llevárselos al campamento de los romanos. Camilo montó en cólera y entonces cogió una vara e hizo que todos los niños azotaran al maestro y así se lo devolvieron. Se lo he traído para que comparen la situación de Roma. O sea, Roma no tiene esa figura. Sin embargo, en algunas ciudades etruscas que tienen más contacto, que tienen de hecho contacto con Grecia, con la cultura helena, sí. Vámonos todavía más lejos. Siglo VIII, posible fundación de Roma. Después de pasar por nuestra loba, cualquiera de las dos, los niños fueron enviados a Gabios. Gabios es una ciudad etrusca cercana a Roma. Volvemos a la misma situación de antes. O sea, en Roma no existe esa figura, pero en algunas ciudades etruscas sí. Ahora sí que estamos en Roma. Este es el episodio de Virginia. ¿De acuerdo? Cuando fue asaltada por Apio Claudio. Siglo V. Aquí lo que ocurre, aquí es cuando ustedes se podrían aquí reclamar, estamos en el siglo V todavía. Las guerras pírricas todavía le faltaban 200 años casi. Y eso de las escuelas primarias, no, realmente es un error de Tito Livio. Es un anacronismo de Tito Livio. Él lo que pasa es que probablemente da por hecho algo que él ve. Él en su época, lógicamente, ya había escuelas. Pero él lo que hace es que, por error, decide, da por hecho que eso siempre ha sido así. No, en esta época faltará hasta el 234, que parece que tenemos noticias de la primera escuela. Fíjese si falta tiempo todavía. Tengan cuidado con estas cosas, con los anacronismos que se pueden dar. En pintura se ven muchos también, cuando un pintor intenta recrear una escena histórica que no ha visto y entonces sus personajes aparecen vestidos o pintados o peinados en su época y no en la época que corresponde. Bueno, esto sería algo parecido. O sea, no es que en Roma hubiera escuelas en el siglo V, es un error aquí. Es un anacronismo de Tito. ¿Cómo se siente uno siendo maestro en Roma?
Depende. La verdad es que no muy bien por todos estos problemas que tenemos. El primero de todos, que es el que hace que el edificio de la educación en Roma esté siempre con grietas y tambaleándose, es que no ha habido nunca una reglamentación de la educación. Y eso hace que no sepamos ni cuántos los niveles no estén claros, ni lo que tiene que hacer cada maestro tampoco, ni cómo se promociona, ni cómo se forman los profesores, que esa es otra. Y no es que se lo cuente yo, es que se lo dice Cicerón. Es que nunca ha habido la costumbre de tener un sistema definitivo educativo. Y lo que pasaba es que te encontrabas a profesores de educación primaria dando temario de los gramáticos, que son los del nivel superior. Te encontrabas a gramáticos pasándose a territorio de los rectores, o sea, del nivel superior también. No había manera, no hemos averiguado, quitando la escuela de Derecho de Beirut, y ya nos tendríamos que ir al 4 prácticamente después de Cristo, ¿cómo se promociona? ¿Cuándo se cambia de nivel? ¿Cuándo lo eligen los padres? ¿Cuándo lo decide el maestro? ¿Cuándo lo decide el niño? ¿Cuándo lo decide quién? Y eso es un serio problema. Y es un error que, ya les digo, que Cicerón en el siglo I a.C. lo veía y se lamentaba. La nula formación del maestro. Claro, realmente piensen lo que es meterse en una clase sin un mínimo de formación, porque además no se le exigía a nadie un CAP, un máster en educación secundaria, algo que demostrara tus conocimientos y tu capacidad, tu habilidad para llevar una clase. Y eso hacía que, si me permiten, cualquiera se pusiera un chiringuito, porque esto se veía como una actividad privada desde el Estado. El Estado poco a poco fue concienciándose de la responsabilidad que tenía la educación en los niños romanos. Pero eso costó muchísimo tiempo y fue muy despacio. Pues los maestros no saben cómo enfrentarse a un aula, ni a un aula de niños, ni de adolescentes, ni de jóvenes. Y como no saben cómo solucionar los problemas que tienen de indisciplina lógicos en un aula de infantil, de primaria o de secundaria, pues que es el único medio que tienen, el golpe. O sea, confunden la disciplina con el miedo. Y entonces la única manera de tener disciplina, a golpes. Reacción de los alumnos. La última no hace falta que se lo diga, ¿verdad? Lo que es, ¿no? Está claro, ¿no? La segunda, tampoco la vamos a repetir, pero digamos que es un comentario homófobo. Y la tercera la primera es muy curiosa porque es como inútil, algo así, traducción. Y cuando encontré estas son unas pinturas, son unos graffiti que aparecieron en Pompeya, en una domus. O sea, estos piropos fueron dedicados a un tal Julius por parte de los niños de la casa. Y entonces, yo cuando empezamos el doctorado, yo tenía alumnos en segundo de bachillerato, y entonces les conté la situación. Tenéis un profesor que os pega. Si tuvierais el poder de poner algo en una pared, la pared del cuarto de baño, ¿qué pondríais? Y uno me dijo,
Julius, eres lo peor. Y me pareció que retrataría perfectamente ese Nequa Julius, ese Julius inútil que los niños romanos habían pintado en una pared, la pared de su casa, 2000 años antes. Esa es la consecuencia directa. Tengo a maestros también que los mantean, son ya los más mayores, pero esta es la reacción lógica ante una falta de formación por parte de los maestros. Y aquí le tienen. Es una estatua preciosa que hay en Calahorra, es moderna, pero me ha gustado muchísimo la expresión que tiene Quintiliano. Y aquí tenemos una serie, les he hecho una micro resumen de las instrucciones, recomendaciones de Quintiliano a la hora de meterse en una clase. Respeten a los estudiantes, respeten para que los respeten. Traten a los alumnos como si fueran sus hijos. Es que hay algunos, hay algunos maestros que riñen como si tuvieran odio. No deben tener vicios ni tolerarlos. Sé por dónde va. Es que hay algunos maestros que, al igual que pasaba con los pedagogos, es que hemos visto que hay pedagogos, la mayoría de ellos, que protegen a sus niños hasta la muerte, y pedagogos que no solamente no los protegen, sino que les hacen daño. Pues también tenemos maestros que pasan esa línea roja, y que es bastante ancha, entre los alumnos y el maestro. Entonces hay casos, sobre todo cuando hay menores por el medio. Entonces, hay casos de maestros que también en algunos casos nos siguen saliendo hoy en día, de hace muchos años, de algunos colegios, de maestros que se han acercado demasiado a los alumnos. Bueno, pues en Roma también los tenemos esos casos de maestros que no han mantenido las distancias. No permitir que los alumnos se levanten, griten, aplaudan o que organicen cualquier otro desvergonzado jolgorio. Y eso ocurre sobre todo ya en los últimos años de lo que sería la educación secundaria del gramático y luego ya en el retor. ¿Por qué? Pues porque esto es una actividad privada. Entonces, algunos maestros hacen lo que haya que hacer y aguantan lo que tengan que aguantar con tal de que tener clientes. O sea, el alumno en muchos casos no es visto como tal, sino como un cliente. Y el cliente siempre tiene que estar satisfecho y siempre tiene la razón. Y si a los alumnos les apetece salir y empezar a pegar botes y irse a la clase de al lado y montar bulla, son jóvenes. San Agustín de Hipona, uno de los motivos que le llevó a abandonar Cartago y marcharse a Roma a continuar dando clase es porque ya no podía más con los niños de Cartago, es que les superaban, se portaban realmente mal, la indisciplina era tremenda. Me voy. Aparte que el sueldo era mejor en Roma, también lo confiesa él, pero que no fue el primer motivo. El primer motivo es que ya no podía con ellos. Contra el fracaso, motivación, descanso y variación. O sea, él votaba mucho por el juego en el aula, por cambiar a los niños de actividad. Decía Cicerón que el maestro es como el pescador, que si no cambia el cebo, los peces no pican. Hay que cambiar el cebo. Hay que hacer las horas, las jornadas no pueden sentar largas, apostaba Quintiliano. Hay que cambiarles las materias para que el alumno esté más motivado y evitar ese fracaso al que se refería Galeno cuando en su escuela de medicina
se quejaba y amargamente de tener alumnos con muy buen ojo clínico, o sea, muy buenos médicos en potencia, pero que eran incapaces de leer un tarro bien. O sea, que tenían ese problema de comprensión lectora que lamentablemente al día de hoy pues continuamos igual. El uso de juegos en el aula, de hecho, él plantea un par de ellos también muy interesantes, muchos de origen griego, por cierto, también se utilizaban. Y, por Dios, y la distribución de los alumnos por aptitudes. O sea, no poner a todos los niños a todos juntos, sino clasificarlos según el ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos. Como verán, nada estrafalario, que es didáctica moderna, pero que al igual que le ocurría a él, pues supongo que se desesperaría de ver que poca gente le hacía caso. Bueno, lamentablemente todavía tenemos camino que recorrer. Esto es lo que les comentaba. La primera escena, supongo que la habrán visto en muchas ocasiones, procede de la casa de Julia Félix en Pompeya, está muy cerquita del anfiteatro. Y la escena inferior es la letra con sangre entra o el culo pajarero del maestro Goya. Pues eso, 1800 años después, la misma escena, exactamente la misma. Les recordaré que hasta hace muy pocos años en el Reino Unido todavía estaban vigentes los castigos corporales, O sea, los han abolido hace nada. Es muy curioso las dos escenas porque los alumnos están tan habituados al golpe que mientras están castigando al pobre que le ha tocado, el resto va a la suya como si no fuera con ellos. Están tan acostumbrados que no es muy habitual, o sea, se nota costumbre. En el fresco pompeyano están a la izquierda los alumnos que siguen escribiendo con sus deberes, mientras que en el cuadro del maestro Goya están a la derecha de la escena. Pero no acaban ahí las cosas. ¿Cómo se les considera? Pues como la mayoría son libertos, extranjeros, como gritan, sobre todo porque son considerados siervos. Entonces, la falta de consideración es total. O sea, la enseñanza se ve como, ya no puedes caer más bajo. Lo siguiente ya es pregonero, lanista o enterrador. Vamos ahí todos al mismo nivel. Fíjense, esto es terrible. Valerio Liciano. ¿Has oído de Valerio Liciano? El que había sido pretor, ahora es profesor de retórica. Y menos mal que es profesor de retórica, podría ser maestro de primera enseñanza, que sería peor. Plinio está escandalizado. De pobre hombre, solo le falta decir eso. Ha pasado de dedicarse a la alta política a terminar dando clase. Pero ya les digo, la clave está en el estatus social del maestro, que es siervo y entonces, claro, fíjense, de los 20 grammatici que aparecen en Suetonio, en la obra que tiene abajo, el 70% son esclavos de nacimiento. Un 10% fueron abandonados a nacer, casi los podríamos juntar. Y 4 únicamente son libres de nacimiento, 20%. Que ahí es donde, en el grupo que entraría Quintiliano. Por eso les he dicho al principio que él es un poco la nota discordante en el cuadro que presentan los maestros en el Imperio Romano en estos momentos, que la mayoría de origen servil.
lo cual no quita que hubiera maestros de gran prestigio, y que, cuidado, pero lo que es a nivel global, exactamente, andaría por ahí. Menos mal que siempre sale Juvenal a nuestro rescate, y Juvenal sí que es un auténtico defensor de la educación, de los maestros, y que es antichorrada y antitontería, antiesnovismo. Y entonces aquí nos presenta otro de los problemas que tiene el que seamos libertos, que a la hora del cobro, a la hora de pagar, muchos padres, como se pagaba al final, se pagaban en muchos casos, por periodos de tiempo. Pues cuando llegaba el final de curso se ponían todos los padres de acuerdo, desaparecían y así no pagaban. Así que al pobre Betio, que tiene que tragarse las clases de retórica en la que todos los alumnos uno por uno se van poniendo de pie y declamando lo mismo, como dice el santa paciencia hay que tener, es que encima cuando Betio reclama sus honorarios a los padres de toda esta pandilla, ¿preguntas por tus honorarios? Ni hablar. ¿Me dices que te pague? Vamos a ver. ¿Qué es lo que sé? Sí, seguramente es culpa del maestro que a este joven, que es un burro de Arcadia, nada le sacuda la parte izquierda del cuerpo, del pecho. La culpa es del maestro que no aprende. El que es un cenutrio, no. Pero es un ejemplo de esa mala consideración que tiene la sociedad, en este caso los padres, la sociedad con respecto a los enseñantes. De nuevo nuestro Juvenal al rescate, y esta vez insiste en lo mismo. O sea, que sois capaces de haceros un pórtico para que el día que llueva el burro no se ensucie las pezuñas. Eso es fundamental. Que el burro no se ensucie las pezuñas. Pero en cambio, a la hora de pagar al maestro, entonces sí, ahí empezamos ya a recortar gastos. Sea cual sea el precio de tal mansión, acudirá a ella un experto en combinaciones de platos y un cocinero hábil en comidas. O sea, contrataré al mejor chef del mundo mundial. Entre tantos gastos, Quintiliano cobrará a lo sumo 2.000 sestercios. O sea, tengo dinero para un chef de 3 estrellas Michelin. Puedo forrarme la casa de mármol. Puedo hacerme los pórticos que quiera para que el burro no se ensucie las pezuñas. Aquí que lloverá una vez cada 4 años. Pero el sueldo del maestro ya lo puedo. Ahí sí que puedo recortar. En una ocasión a un filósofo griego le preguntaron por sus honorarios, porque esta persona, este ciudadano, tenía un niño esclavo al que quería formar. Y cuando el filósofo le contestó, el hombre se escandalizó. ¡Oh, por Dios, con ese dinero me compro otro esclavo! Y el señor, con toda la calma del mundo, le dijo, y hará usted muy bien, así tendrá 2, su hijo y el que compre. Pero los cambios van despacito, pero van. Y aquí tenemos 2 casos, uno de César, otro de Augusto, en el que son conscientes de que en momento de crisis, y si tengo que recortar gastos, recorto de donde sea, pero los médicos y los maestros los dejo. Es un paso importante en la mentalidad. Fíjese, en el momento de Augusto, que tiene un problema de trigo muy serio, un problema de escasez alimentaria, tiene que quitarse gente, es así. Entonces, los que digamos que más sobran, es decir, los gladiadores, los extranjeros, o sea, que se vayan todos, pero cuidado, ni los médicos ni los maestros. Piensen que como la mayoría son extranjeros, son griegos, entrarían dentro del cupo de los extranjeros, pero
es consciente de que los necesita y que esos son sagrados. Y aquí tenemos, no solamente en época de Domiciano, Quintiliano ya formó parte, se hizo funcionario, lo hicieron funcionario, el primer funcionario dedicado a la docencia en Roma, sino que Vespasiano fue el primero que decretó una paga de 100.000 sestercios para los rectores. Vale, son los menos porque tengo más gramáticos y muchos más maestros de enseñanza primaria, pero es un paso adelante. Porque luego digan que Vespasiano era un tacaño. Y ya de los últimos problemas, pero que esos no son problemas por el hecho de ser serviles, la condición servil del maestro, sino es puramente por la edad. Una de las cosas que ustedes como maestros ahora o en la antigua Roma tendrían que sufrir son un poco los desplantes de los alumnos. Estos ya son alumnos de Éfeso, son alumnos ya de lo que serían un nivel universitario, ya han pasado por los dos niveles inferiores de la enseñanza, y aquí el pobre Libanio pues sufre las consecuencias de estos alumnos internacionales que son enviados por sus padres para que completen su formación en Asia. En estos momentos, ya estamos a finales del siglo III después de Cristo, es el comienzo de esas especializaciones de los lugares en determinadas materias. Había ocurrido antes, luego en la Edad Media en las universidades, a partir del siglo XIII ya será general, pues Atenas se especializa en filosofía, Alejandría en medicina y lo que es Beirut y Éfeso en derecho. Pues aquí el pobre Libanio ve que un grupo de alumnos no ha aparecido y manda a un esclavo a por ellos. Ya llegan tarde, se espera, hombre, que vengan deprisita. Pues no, llega el esclavo primero corriendo y ellos detrás tranquilamente, ¿para qué sofocarse? Ya llegamos tarde, ¿para qué correr? Y como dice él, dice, es que encima entran en clase como las novias, ¿no? Para que todos me vean bien. Molestan a toda la fila. Bueno, ya han conseguido sentarse. Perfecto. Pero no, ya hemos llegado tarde. Nos sentamos y entonces nos ponemos a comentar la carrera de cuadrigas del día anterior o la que vamos a ver esa tarde. Luego hay algunos que ya rozan la guarrería, no parando de molestarse las narices. En cualquier caso, Libanio roza el desespero y acaba afirmando: ello, o sea, todo lo demás les resulta más agradable que prestarle atención al orador, efectivamente. No sé si después de todo esto a alguno le apetecerá convertirse en maestro en Roma o en cualquier otro sitio. Es muy gratificante, lo que pasa es que, bueno, tienen estas cosas. Pero antes de terminar, los que me sufren todas las semanas en Valencia saben que intento terminar con una frase, una cita, un proverbio, cualquier cosa que luego nos permita un poco reflexionar y meditar. Perdón, esto es una esquela funeraria, la estela de un maestro. Les dejo con otro maestro. Educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar se necesita saber. En cambio, para educar se necesita ser. Sean. Gracias. Antes de que se me olvide, porque yo tengo en la memoria a veces como las coles asesinas de estos chicos romanos. Ayer que estuvieron hablando de los actores, de los músicos, y el profesor Javier Cabrero les comentó el caso de ese ciudadano romano al que César retó para que se presentara a un concurso de declamación. Sería algo parecido a lo que hacen los raperos, ¿eh? Imagínenselo.
Y claro, se degradó automáticamente porque no tenía otra opción. Bueno, esa escena la pueden ver interpretada por nuestro actor clásico de cabecera, que es Bululú, que es Antonio León, en esta página de YouTube que tienen ahí. Bululú interpretó ese momento junto con una versión muy personal del Miles Gloriosus de Plauto, y tienen la grabación que se hizo en el curso de Valencia ahí. La tienen, es gratuita, lo tienen abierto en YouTube, UNED Valencia. Pues si pinchan ahí, además creo que es el último vídeo que hemos subido, aparecerá Bululú interpretando en Miles Gloriosus, y al final esa escena del senador degradado por haberse presentado a un concurso de declamación. Gracias, Milagros. Cuando estabas hablando de lo mal pagados que estaban los maestros, a mí lo que me ha venido en mente, lo mal pagados que estaban los maestros, me ha venido en mente un dicho español: pasar más hambre que un maestro de escuela. O sea que no era de época romana, yo creo que incluso hasta el día de hoy esto sigue existiendo. Muchas gracias por las presentaciones. Yo tenía una pregunta, bueno, dos, relativas a la educación. Una es si se han hecho estimaciones acerca del nivel de alfabetización en Roma y en las distintas partes del imperio, porque habría muchas diferencias entre la capital y las distintas provincias, y el este y el oeste. Y la otra es que, bueno, leyendo a Agustín, a San Agustín de Hipona, pues él habla de su profesión de rétor, de enseñante, ¿no? Pero no lo describe de una forma como si fuera, no lo entiende como una degradación social, sino una profesión que a él le gustaba. Es decir, que no sé si en esa época había desaparecido esa consideración negativa hacia esta profesión, o si, bueno, él también era de la enseñanza superior, o sea que no es lo mismo que un maestro de escuela, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso era un oficio pagado, asalariado, y por lo tanto pues era objeto de desprecio por parte al menos de las capas superiores. Entonces, bueno, no sé si se había cambiado esa consideración social o no. Tenemos un nivel de alfabetización realmente muy elevado. Yo me tiraría a la piscina y lo pondría incluso superior que en Europa occidental a principios del siglo XX. Porque, como les ha comentado el profesor Javier Cabrera ahora, en el caso de los Bernaes, a esos esclavos de la casa, que han nacido muchos de ellos dentro del propio hogar, esos niños acompañan a sus amos libres, a los otros niños de la casa, en muchos casos a la escuela del maestro, o atienden a las lecciones del maestro de enseñanza elemental, al Ludi Magister, que te enseña a leer, a escribir y a las operaciones matemáticas básicas. Entonces, esa enseñanza básica está en gran parte de la sociedad cubierto. En cuanto a los niveles, es una observación estupenda. Apagues el otro. Porque no va todo al mismo ritmo. En el Imperio Oriental, obviamente, tenemos un nivel de instrucción, herencia griega mucho, mucho mayor. Es cierto que a final del Imperio, ya en Roma se convirtió ella también en lugar de recepción de estudiantes internacionales. Pero hasta ese momento los lugares con mayor prestigio cultural y docente era el este del Imperio. Agustín, efectivamente, es que Agustín forma parte de entrada del grupo de docencia del superior.
Y los rectores, o sea, lo que sería un profesor universitario estaba mejor considerado que un profesor de primaria, cuando realmente quien tiene la base, que nace en la cimentación de la docencia, es el profesor de primaria. Y el que tiene más alumnos y mayor responsabilidad es el profesor de primaria y no el profesor universitario, en este caso el rector. Pero, como hemos visto más en el caso de Vespasiano, Tito Vespasiano saca una partida de los presupuestos de Roma para pagar a los rectores y no a los profesores de primaria. Agustín, desde luego, no tiene ningún problema, al contrario de estar orgulloso de la profesión que tiene. Por lo menos en el norte de África, en Cartago, lo que había sido Cartago, a esas alturas ya de imperio, el ser profesor de retórica, al contrario, no es ningún motivo de vergüenza, como habíamos visto un poquito anterior. En cuanto al sueldo, a él sí que le mueve. O sea, él se traslada a Roma, entre otras cosas, porque el sueldo en Roma será mejor. Y aún volverá a cambiar de destino también por el mismo motivo. Aunque él, no sé si por un poco de que no piensen que soy un materialista, también se justifica diciendo que es que la conducta de los chicos cartagineses les sobrepasan. Pero es cierto, buena apreciación, que es lo que hablábamos al principio, que las cosas van cambiando, despacio pero cambian, y a esas alturas ya por lo menos el decir que uno se dedica a la retórica no es motivo de vergüenza. Es que en cuanto a la alfabetización hay que tener en cuenta una cosa, que para un romano saber leer era una necesidad, no un privilegio. Las clases altas lo tenían más fácil, pero las clases bajas necesitaban saber leer porque había normas, leyes, que estaban pues expuestas públicamente en el tabularium. Y si tú querías saber si tenías derecho a algo, tenías que ir al tabularium, a las paredes del tabularium, buscar la ley y decir así, estoy protegido. Entonces, para un romano, saber leer era una necesidad, no un derecho, no un privilegio. Es cierto que no todos aprendieron, evidentemente. Para un ciudadano romano, no todos aprendieron, evidentemente. Habría algunos que no. Pero la gran mayoría, por el sistema de sociedad que tenían a la hora de tener que votar a un candidato. Saber qué tablilla metían. Que es cierto que se podrían hacer por sistemas de aprendizaje visual, ¿no? Determinadas cosas, pero había otras que no. Con lo cual la alfabetización era alta, era muy alta. Y en cuanto a la mala consideración de ciertas profesiones, es que para un romano lo único digno, yo cuando digo romano, claro, me estoy refiriendo al romano senatorial, a la clase senatorial. Pero para la clase senatorial, lo único digno, y al final es lo que manda en una sociedad, la clase más elevada, hasta hace 100, 150 años lo que mandaban eran los de arriba, pues para un romano lo único digno era la agricultura. El romano es un campesino de por sí. Un senador no podía dedicarse al comercio, no podía tener ningún otro sistema de ingresar, de obtener monumentos, de obtener dinero, de obtener beneficios que no fuera la agricultura. O las guerras. Entonces, por eso prácticamente, cuando hablamos de muchos sectores de la sociedad romana, no estaban mal considerados. Claro, estaban mal considerados porque esa consideración, ese hecho, dependía o venía de las clases altas de la sociedad.
Luego ya los equites sí podían ser comerciantes, mientras no fueran senadores, no pasaran al Senado, a formar parte del Senado. Sí, muchísimas gracias a los dos por la intervención. Dos preguntas, una para la señora Muro y otra para el señor Cabrero. Referente a las lactae o lactare, me ha quedado una duda. Quería saber si, como había mucha mortalidad y había mucha gente que llevaba a los niños a la lactancia, ¿se centraban solo en darles la lactancia o aquellos que se habían quedado sin una madre y tal, podríamos decir, se comportasen como la inclusa o como los... sí, o sea, tenerles no solo para la lactancia, sino darles una habitabilidad? Eso tenía que haberlo traído yo en una diapositiva, pero al final no me cuadraba. Cuando vean en una inscripción la palabra alumno o alumna, es un full frame en inglés, esas palabras que se parecen mucho como pedagogo, que es la misma palabra en castellano y en latín, pero significa lo mismo. Pues en este caso con alumno y alumna pasa lo mismo. Cuando aparece alumno y alumna, la situación es la que ella se refiere. O sea, un niño que ha sido acogido, no adoptado legalmente, pero que alguien encuentra y decide acogerlo en su casa, criarlo, educarlo, pero que no es adoptado legalmente, pero que efectivamente es criado por alguien que no es su padre, en nuestro caso su madre biológica, que en la mayoría de los casos son de madres, o sea, de mujeres, mejor, de mujeres de madres, porque francamente aquí ¿quién limpia los mocos? Pues entonces es su madre, punto y final. Entonces sí que se da el caso. No se abandonan muchos, ¿eh? Esto pasa como los gladiadores de los que hablábamos ayer. O sea, eso es lógico. O sea, esa muerte brutal, esa mortalidad brutal de los gladiadores no tendría sentido económicamente. Esos abandonos a mansalva, tampoco piensa en la mortalidad que hay. Es que no tengo. Ya les digo, el que quiere deshacerse de un bebé hace lo mismo que haría hoy en día, lamentablemente. Y el que, por el motivo que sea, no lo puede mantener, pero no se lo puede quedar, pues porque la madre ha fallecido, porque no tienes un hombre que no sabe qué hacer, que no tiene recursos para contratar alquilar, en el caso de que sea una sierva o una nodriza, no le queda otra que, si no puede, no tiene otra salida que dejarlo para que alguien acoja a esa criatura, lo convierta en alumno o alumna y le dé una oportunidad en esta vida. Pero no se crean, gracias a Dios, que si igual que la mortalidad la tengo tremenda, el abandono no es tanto ni mucho menos, porque es que no hay chiquillos, que no sé dónde los vamos a abandonar, gracias a Dios. Y el abandono de los niños. Me contaba uno de mis maestros, el maestro Blázquez, hace unos 20 años, todos hemos visto con horror estos días el abandono, creo que han sido 2 niños en el cubo de la basura, los que han aparecido estos días, ¿no? Eso evidentemente, además afortunadamente creo que uno estaba vivo, los 2 estaban vivos, no habían muerto. Eso evidentemente al final se localiza a los padres y les cae el peso de la ley encima. Me contaba el maestro Blázquez hace una conversación que tuvimos ahora, unos 20 años, que en Alemania se había puesto de moda estos hijos no deseados, internarse en el bosque y abandonarlos en el bosque para que se los comieran las alimañas. Eso no dejaba rastro. O sea, es más cruel todavía. Y en Roma sí que es cierto que los niños se abandonaban en cualquier sitio, muchas veces también en las calles. Había cruces de caminos donde se dejaban a los niños. Cuando un padre romano, se mosqueaba de que el hijo no era suyo y al cabo de los 3-4 días no le levantaba por encima de la cabeza, que era el acto de reconocer de que era su hijo, el legítimo, se abandonaba en una esquina y el que pasaba lo podía recoger, criarlo como hijo o criarlo como esclavo. Yo tengo 2 preguntas. Una,
que un poco hemos hablado de que se enseña a los niños o a los chavales a leer y la retórica, o sea, un poco por la línea un poco más de letras, ¿no? Pero yo lo que veo es que en el Imperio o en la República hay muchos más oficios, como es el de comerciante, el de funcionario, el de ingenieros. Entonces, aparte de que es necesario efectivamente la lectura para efectivamente la ley, es muy importante también la matemática y la ciencia. Quiero decir que eso también hay que enseñarlo. Quiero decir, no sé, es decir, cómo se enseñaba, si eso iba desde el principio o como había como una secundaria o como fuese eso, no lo sé. Por eso lo pregunto, porque no lo sé. En el caso de la formación técnica, la hay. Y el primer libro de Vitruvio precisamente lo dedica a la formación del arquitecto, que si le echan un vistazo es muy interesante porque se darán cuenta que la idea que él tiene de cómo tiene que formarse un arquitecto es totalmente renacentista. O sea, él vota por una persona que sepa de física, que sepa de matemáticas, que sepa de geometría, obviamente, que sepa de geografía, debe controlar muy bien cómo soplan los vientos, dependiendo de dónde se vaya a edificar la casa, la granja o lo que sea. Tenga que tener en cuenta dónde soplan los vientos para que sea, si es una villa como la de una de las muchas que tiene Plinio de recreo, pues que esté orientada para que sea lo más agradable posible. Tiene que saber de legislación, tiene que controlar cómo está muy bien la legislación con respecto a la construcción, a las distancias entre los edificios, ante el pago de sanción por algo que también ocurre mucho, que es el no cumplir los plazos de ejecución de obra. O sea, todo eso, esa formación la tiene que tener un arquitecto. ¿Dónde? Pues teniendo en cuenta que si los maestros están considerados los oficios que tienen que ver con las manos son más artesanos que otra cosa. Nunca cuando ven un mosaico de estos maravillosos como los que tenemos aquí en sala y que esto lo consideren una artesanía. A nosotros se nos cae el alma a los pies, pero eso lo hacía un artesano. El señor que se dedicaba tenía probablemente un muestrario de qué es lo que yo quiero que me haga y te lo pone, ya está. No tiene más. Hemos encontrado en Pompeya, en una pared, unos dibujos de lo que podían ser unos bocetos de una escalera, tal vez de un pozo también. Probablemente, quizá, ahí está la posibilidad de que ese espacio se utilizara para la enseñanza de futuros arquitectos o constructores. Entonces sí que había, o por lo menos nos deja... Y nos insinúa Vitruvio que si desde luego hay una formación que alguien que se tiene que poner al frente de una obra debe tener al menos unos conocimientos mínimos de física, de matemáticas, de geografía para poder enfrentarse a eso, como ocurre en los de medicina y como ocurre con el derecho. En el caso de derecho, y como en el caso de la medicina, se mega especializó en la medicina en la Alejandría, o sea, no había médico que quisiera ejercer como tal que no hubiera pasado por la escuela de Alejandría, como lo hizo Galeno. ¿Por qué? Porque ahí estaba toda la sabiduría, todo el conocimiento de medicina, de química, de farmacología, de anatomía, era el único sitio donde se pueden diseccionar cadáveres. Entonces, el que quisiera ejercer de médico tenía que pasar por Alejandría, como el que quería luego, ya al final del imperio, hablamos ya 4, pasar por Beirut, la escuela de Derecho de Beirut. Además, es muy curioso, ven el plan de estudios de Beirut, que parece una facultad de los 4 años bien determinados, los exámenes y esa prueba final de maestría para poder ejercer. Todo, o sea, va todo en el pacto, pero sobre todo esa rama, igual que Atenas se especializó en filosofía. Nos pregunta Mónica sobre lo que es el espacio dedicado a la escuela.
Roma, que fue capaz de crear edificios para prácticamente todo, mejorar lo que ya había, desde los teatros griegos, o sea, que fue capaz de edificarlos en llano sin necesitar la ladera de una montaña, o sea, pudo controlar el sonido perfectamente, pasó del hipódromo al estadio, al circo. Han visto edificios de hasta 7 plantas, hasta hospitales militares tenemos. Y que no hayan creado una escuela, o sea, que no crearan el concepto de un edificio para la enseñanza, pues no lo hubo. Entonces había 2 opciones. El domicilio privado de los alumnos, eso, cuando en la educación primaria, en el caso luego de las chicas ya, que a partir de cierta edad, a partir de la pubertad, ya no iban a las lecciones del maestro con sus compañeros varones. Esa es una opción. Y la otra era que el maestro alquilara un espacio para poder reunir ahí a sus alumnos. En la peor de las situaciones, en las que el maestro no tenía capacidad económica para alquilar nada, pues se plantaban en medio de la calle. Y normalmente el sitio elegido era el foro, porque era un sitio donde pasaba mucha gente y porque se podían resguardar del aire, de la lluvia y de la solana en los pórticos del foro. Cuando se podía, pues se podían unas cortinas para dar un poquito de intimidad a la clase, porque ahí el que si no, uno se paraba, otro miraba, aquello era un poco un despropósito, pero eso era lo que había. O sea, alquilar, el que podía, alquilar un espacio para allí reunir a los alumnos, que es lo que tenemos en Pompeya. En Pompeya la escuela de Potitus era una antigua taberna, era una antigua tienda que Potitus alquiló y transformó en escuela. Pero depende de la capacidad económica del maestro en este caso. ¿Y lo que nos costó encontrarla? Potitus es que se nos ponía reacio, sí, pero lo conseguimos. Es muy curioso. Bueno, creemos que lo conseguimos, no estamos seguros que aquello fuera la escuela de Potitus. Tenemos que volver a comprobarlo. Lo que hablábamos antes del texto de Tito Livio, que Tito Livio daba por hecho una situación que él vio y la trasladó, sin mayor mala intención, al siglo V, quedando anacrónica. Atención a este anacronismo de Mateo de la Corte, arqueólogo de Pompeya, a principios del siglo XX, cuando entra en la escuela de Potitus y ve allí pues, unos grabados dedicados a filósofos, con lo cual aquello hay en la parte de abajo de la tienda una fuente, con lo cual es lógico, teniendo en cuenta que los chiquillos van a estar allí. Lo que es la clase, el aula, estaba en una naya, se accedía a través de una escalera de madera en la parte superior de la tienda. La escuela es unos 5x5, más o menos es el espacio que tiene el habitáculo. Y lo que quedaba de la antigua tienda, porque eso lo había alquilado Potitus o comprado, pero eso había sido anteriormente una tienda, pues quedaba el enganche en la pared de la cadena del perro. ¿No? O sea, y eso es así, o sea, quedaba el enganche, pero claro, Mateo de la Corte, que pertenece a una generación en la que todavía los castigos físicos han durado hasta ahora en Inglaterra, era en Italia pues la más habitual, su mente hace pling y decide que ese argolla que queda en la pared de la escuela era para encadenar a los niños, porque yo lo valgo. Sí, señor. Y lo curioso es que es una escuela de filosofía, con lo cual el alumnado que tiene es de 17 para adelante. Yo recuerdo, y con todos mis respetos al maestro de la Corte, yo si quiere le presto uno de 16 años y lo baja de una naya y me lo ata. Si se deja, claro. Si el sujeto de 17 años no se lo ha merendado por el camino, usted a ver si consigue a un hombre de 17 años
bajarle y atarle como... No, hombre, no, lo más sencillo es que sea lo que quedaba, que es lo habitual, que en las tiendas, por seguridad, lógicamente, hubiera un perro por la noche. Lo más sencillo. La de Hipólitus está en Pompeya. Ella habló de Hipólitus. ¡Ah! La casa de Hipólitus en Alcalá. Pues no lo sé, tengo que ver. No, nos pregunta un estudiante si la casa de Hipólitus de Alcalá de Henares. Nos pregunta un estudiante si la casa de Hipólitus de Alcalá de Henares era también podía ser también una escuela. Yo no tengo referencia, no lo sé. Nos preguntan por las vacaciones, y si hay vacaciones escolares, y más se van a las vacaciones escolares y se van a la playa. Y sí, es muy divertido, que hay unos años que se van a Ostia de vacaciones, que es lo que más pilla cerca de Roma. Se van de vacaciones y juegan es que no sé cómo se dice en castellano, eso cuando coges una piedra y la tiras a un estanque o al mar y tiene que rebotar. Bueno, pues eso, hacen castillos de arena y juegan figuritas de arena, sí, y pescan cangrejos. Lo que no hacen mucho es nadar. O sea, lo que es la natación, el baño no es muy habitual porque están acostumbrados a bañarse en las termas. A eso sí que están acostumbrados y además es muy divertido para que vean lo poquito que hemos cambiado. A mis alumnos de segundo de bachillerato les pregunté cómo entraban ellos en el agua. Error mío, porque yo vivo en Valencia y me dijeron corriendo. Y a mí no quiero que me digan esto. Cambié la pregunta, ¿cómo entras en una piscina? Y uno hizo este gesto, o sea, entran tirándose de bomba. Exactamente igual que hacían los niños romanos cuando acababan las clases con el maestro, que se iban todos a las termas, se tiraban todos a la natatio en plan bomba, salpicando al personal, y entonces se me quejaba, porque ese hombre se quejaba de todo, de que los niños se entran y salpican y hacen montar escándalo y molestan al resto del respetable. Seguimos igual.